Muy buenas tardes, bendiciones para ustedes, todos los que se contactan con nosotros a través de la cuenta de radioviene.com. Bienvenidos a una edición más de live de los sábados en la tarde con precisamente con esos mensajes motivacionales, con esas cosas que queremos transmitirles a ustedes. Radioviene.com es un ministerio que trabaja actualmente de distintas partes del mundo con colaboradores voluntarios, porque todavía no les pagamos, y que precisamente buscamos transmitir el mensaje de Dios a través de energías positivas, reflexiones, mensajes de crecimiento, de todo, ¿ok? Así que les damos la bienvenida en esta tarde. Tenemos un invitado muy especial y hoy vamos a estar hablando de precisamente esas cosas que suceden en nuestra vida que a veces no podemos entender en el momento, pero que si confiamos en Dios más adelante hay cosas que van cuadrando, como que se van forzando, y entonces tú dices, con razón me pasó tal cosa. Y por eso tiene ese nombre peculiar, por eso se llama el rompecabezas de nuestra vida. ¿Por qué rompecabezas? Porque cada cosa que nos sucede o cada situación es una piecita. Esas van encajando y al final ellas forman una obra maestra espectacular. ¿Cuál es el detalle? Que ese rompecabezas todavía no está terminado, ¿ok? Así que, ¿qué es lo importante? Confiar en que sí va a haber una obra de arte al final terminada, ¿ok? Y que cada pieza es importante, aunque al principio parezca aislada. Aquellas personas que en algún momento han tenido la oportunidad de armar un rompecabezas, no sé si como comenzaron cuando éramos pequeños, esos rompecabezas que tenían esas piezas grandísimas y que de una sola hoja carta habían 4 piezas nada más y a los niños les costaba. Pero conforme uno va avanzando en edad, el nivel de dificultad va creciendo. Entonces ya las piezas son un poquito más pequeñas, ya en ese momento los dibujos son un poquito más complicados, pero toca tener un poquito más de paciencia, toca dedicar un poquito más de tiempo, pero al final esa satisfacción grande que da al tenerlo todo completado. ¿Qué sucede cuando hay unos rompecabezas donde todo parece como igual? Por lo menos la parte del mar. No, eso le cuesta un poquito porque hay piezas que como que no encajan, porque usted cree que va ahí, resulta que tiene el mismo color, se ve igualito, pero no hay precisamente. Entonces esa es la parte importante de cuando estamos confiando en Dios y sabemos qué tipo de cosas pasan en nuestra vida. Así que hoy yo quiero invitar a una persona muy especial que ha estado con nosotros, en este caso con nosotros aquí en República Dominicana, y ha pasado por varias partes del mundo. Y precisamente esas varias partes del mundo lo han hecho ir ordenando las piezas, ir ordenando esos detalles importantes que forman lo que hoy es su vida, ¿ok? Yo quiero invitar al pastor Anderson Bolaños, pero en este momento no sé si ya se conectó. Si alguien lo ha visto por ahí, vamos a ver, déjenme llamarlo, ¿ok? Anderson. Vamos a ver. El pastor Anderson Bolaños, él ha trabajado en distintas partes del mundo, como les decía, y él ha tenido que superar algunas pruebas, por decirlo así. Bueno, algunas no, unas bastantes en realidad. Entonces es importante que podamos estar activos en este momento con el pastor Anderson Bolaños. Así que, pastor, lo estamos esperando, por favor. Mientras tanto, quiero saludar a todas las personas que ya se han conectado. Estoy viendo a nuestros seguidores fieles. Está Ángela, feliz sábado para Ángela. Está Luis, que es de Barquisimeto. Samir, desde República Dominicana. Jennifer, no sé, pero saludamos. Está Daniela Pérez, Dani Pérez, Luis Revilla, Vanessa, Alex Sierra, Dilo con Palabras, Magibel Cárdenas, Alberto Gómez, está Danielita y se nos acaba de conectar Angie Canelo. De verdad que le damos la bienvenida a todos en esta tarde y vamos a tener un tema muy importante que es sobre el rompecabezas de nuestra vida, como dicen. No sé si a ustedes les ha pasado que están en una situación ahorita que no entienden y que definitivamente no la entienden y a veces en preguntarle al Señor para qué, tú dices por qué, o sea, no cuadra. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con un amigo que él me decía que él no entendía cuando se iba a graduar por qué le tocó hacer las pasantías que les tocó, que a todos los demás compañeros tenían una actividad más acorde con su carrera y a él no, pero él, bueno, obviamente esas son las pasantías, le tocó hacer lo que tenía que hacer y siguió hacia adelante. Luego, más tarde en su vida, se dio cuenta que ahora lo que se está dedicando, lo que más le gusta y lo que más le apasiona, tiene que ver con todo lo que aprendió en ese momento de sus pasantías. Entonces, a eso es lo que nos estamos refiriendo en esta tarde, cuando vemos que precisamente lo que Dios tiene en su plan maestro
no es lo mismo que lo que nosotros vemos, ¿ok? Lo que Dios tiene en su plan de vida para nosotros, a veces nosotros no lo entendemos. No lo entendía Abraham cuando precisamente su hijo tenía que ser sacrificado. No lo entendíamos a veces José, cuando sus hermanos lo odiaban tanto, lo intentaron matar, lo vendieron, le tocó ir solo por todo ese camino hasta llegar al sitio donde iba a ser vendido como esclavo. Pero todos sabemos ahora, porque tenemos la oportunidad de leer la historia en la Biblia, sabemos ahora por qué le pasó todo eso en el aspecto de para qué sirvió, y él tenía un plan. Dios tenía un plan para José. Y resulta que no importaba todo lo que tenía que pasar, él tenía que ser curado, por decirlo así. Era un niño mimado, era un niño que precisamente lo único que hacía era estar pendiente de llevarle los cuentos de sus hermanos a su papá. Su papá quizás tuvo algunas fallas consintiéndole mucho. Algunos de nosotros quizás podemos haber tenido una infancia extraña o rara de acuerdo a lo que nuestros padres nos transmitieron. Pero todo, los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Entonces precisamente de eso se trata, que depende de la relación que tengamos con Dios, vamos a entender o vamos a aceptar las cosas que nos están sucediendo. Y precisamente cuando no sucedan, es ahí donde tenemos que ver precisamente qué pieza fundamental es, qué es lo que tenemos que mover, o qué es lo que tenemos simplemente que aceptar, o qué tenemos que sacar de un punto para luego entrar en otro, para que al final la obra maestra quede terminada. ¿Ok? Saludamos a Fernando Rosa, bienvenido, a Lisbeth, también a Licky que se acaban de unir. Y vamos a ver dónde está nuestro invitado de hoy, porque el pastor Anderson Bolaño tiene mucho que contarnos. Y no digo rompecabezas, se tiene, bueno, pues como decíamos en mi país, un arroz con mango. Eso es una mezcla así toda, pero precisamente qué maravilloso es ver cómo Dios dirige cada cosa que sucede en nuestra vida. Y hasta lo que nosotros pensamos que no cuadra, que no tiene nada que ver con lo que deberíamos hacer, eso es lo que sucede. Si vamos a pedirle aquí a mi secretaria que me haga el contacto directo con el pastor Bolaño vía WhatsApp, porque estaba hablando con él antes de comenzar y resulta que ahora no lo veo por aquí. Así que aprovecho también de comentarles, hablando de eso, del rompecabezas de la vida y de todas esas cosas. En mi caso personal, en mi casa, mi mamá era enfermera, mi hermano es médico, mi hermana es odontólogo y mi papá, a pesar de que es pastor, tiene una maestría en salud pública. Entonces, precisamente, cuando uno ve un punto de vista estricto, yo estudié matemática pura y como que no me cuadraba, o sea, como que nada que ver. Pero resulta, ser y acontece que en la maestría vi anatomía y fisiología. Bienvenido, pastor. Yo pensé que se había arrepentido, definitivamente. Estaba a punto de arrepentirme. Yo sé que usted es muy capaz de decir, yo voy a dejar irse hablando sola toda la hora y después finjo que se me fue el internet. Lo que pensé es, voy a dejarla ahí solita. No se preocupe, usted sabe que yo hablo mucho, yo puedo hablar una hora y más sin necesidad de conexión. Pero no, bienvenido, pastor Anderson Bolaños. Para quienes no lo conozcan, allá le voy a dar la oportunidad que se presente. Amigo y paisano, colega. Así que tenemos muchas cosas en común, de ese tipo de cosas que son piezas fundamentales en la vida que se van uniendo. Así que, pastor, cuéntenos primero quién es usted para nuestros oyentes. Familia, saludo para todos. Soy Anderson, así que gusto en conocerles, saludarles. Estoy muy tímido hoy. Soy de Colombia, nací en Colombia, pero desde muy temprana edad salí, bueno, tampoco tan temprana, salí como a los 12, profe. Salí de allí de Colombia para Bélgica y aquí es donde he pasado parte de mi vida. Y nada, contento de estar aquí con ustedes, chévere poder participar, una experiencia maravillosa de ver a nuestros amigos que les escriben ahí, gracias a la familia que veo algunos comentarios allí que estoy viendo. Sí, porque usted tiene sus fans, pastor, usted tiene sus fans. Oye, por poco me persuade. Precisamente, pastor, ¿cómo es eso de que usted nació en Colombia y terminó en Bélgica, del otro lado del mundo? ¿Qué pasó ahí? No, es una historia larguita, pero muy interesante. Son de esas historias que usted no piensa, pero cuestiones de circunstancias te obligan, te llevan. Como por ahí que dicen, pasan las mejores familias, pasa en TNT también. Que a Entonces, veces la vida es un poquito más que la ficción.
Y a veces es uno mismo, ¿no? Uno mismo es el que tiene, a veces que tiene parte de esas consecuencias, que a veces son bendiciones, pero a veces también son cosas no están en el plan. Pues nosotros somos de Colombia, somos de la parte sur de Colombia, somos allí del Meta, yo nací para el sur de Una Colombia. zona como medio guerrillera, ¿no? Yo estuve trabajando en Estival, precisamente en el departamento del Meta, en Villavicencio, por allá. Y esta zona es muy bonita, estoy aquí buscando luz, a ver por dónde veo lucecita. Ahí estaba bien, no sé si está ahí. Estoy con Pues, la... no, por ahí le vemos la cara un poquito. Pero si buscan más luz, mejor. Pero si es la del final del túnel, no. Vaya en sentido contrario. Aquí así creo que ahí me ven. Pues chévere, familia. Ajá. Entonces, del sur de Colombia, vengo del monte, me crié en el monte, así que no era guerrillero, pero vengo del monte donde hay mucha guerrilla y fue que pasé allí, en ese lugar del llano. Luego a la edad de 18, 10 años salí a la ciudad, siempre en el monte, quedándome en el monte, y a los 10 años causa y razón justamente de esa decisión. Tenía que tomar una decisión, si formar parte del grupo guerrillero, porque estaban buscando jóvenes para que formaran parte de... Y mi madre no quería de cierta manera dejar ¿Qué, que, verdad? Si eso dejar sería un buen trabajo lucrativo. ¿Por qué su madre no habrá querido que usted fuera que guerrillero? yo no sé qué le pasó a mi mamá y como que falló, ¿no? Le truncó el futuro. Oiga, ¿qué pasó? Eso, qué frustración. No, y entonces en base a eso, eh, se tomó la decisión, mi mamá tomó la decisión de salir allí y salimos y esa decisión pues fue para bien, pero también para mal. De bien lo puedo ver hoy, puedo ver el panorama de bien, pero en el momento tuvo muchos elementos que vino para nosotros, frustraciones, consecuencias de algunas cosas, pérdidas, por la decisión que ella tomó, lo cual veo que fue una mujer muy valiente. Y yo creo que hay muchos jóvenes amigos que nos ven que reconocen que sus padres han sido hombres y mujeres muy valientes en tomar decisiones por el bien de sus hijos. Que hoy yo digo, gracias a esa madre que tomó una decisión, inclusive hasta perdiendo muchas cosas materiales, con tal de salvar, rescatar, y eso es una linda bendición. Ujú. Profe, Sí, tengo un problema. cuente. Mi celular me dice que se me bajó la batería. ¿Me da un chance y me Ah, puedo cortar? ¿Y me puedo conectar en la tablet? vaya rápidamente a conectarse, precisamente. Así, así. Así Ya mismo aprovecho y vengo en breve, dijo Jesús. entro rápidamente, pero no se desconecte. Le va a tocar estar conectado pegadito a la pared. Ah, no, es que no tengo el cable para este. Espérame un segundo, corto. Vengo en breve, dijo Jesús. Ok, bueno, apuradito, pues, ok. Bueno, precisamente como habla el pastor Anders, eso de que los padres han sido valientes, eso me recuerda precisamente el caso nuestro. Mi mamá y mi papá, ellos se casaron, mi papá colombiano, mi mamá venezolana, tomó la decisión mi mamá de casarse e irse a Colombia, ¿ok? Eso fue una decisión, dejar familia, dejar lo que tú costumbres, dejar tu cultura, dejar tu trabajo, porque en Colombia ya no podía trabajar y ejercer legalmente porque ustedes saben que las leyes son distintas por los países y entonces esos convenios de trabajar no era lo mismo y mi mamá era enfermera, entonces le tocaba convalidar y todas esas cosas. El punto fue que tomó la decisión de irse a Colombia y allá comenzó a trabajar con mi papá en el ministerio y después de 8 años, precisamente por esa época de guerrilla y todos esos detalles que el pastor comenta, porque aunque no parezca, tenemos más o menos unas edades contemporáneas, precisamente cuando ese momento de la guerrilla estuvo tan fuerte en Colombia, tomaron otra decisión importante que era ir ahora como familia con 3 hijos, ir a Venezuela, porque precisamente la situación estaba difícil y era como que decidir entre mi vida o la vida de mis hijos o meterme en ese mundo de guerrilla y sufrir las consecuencias. Entonces, precisamente, tomaron la decisión y con 3 hijos, eso es para los que dicen que no, que es difícil emigrar, que la decisión, porque con 3 hijos, volver a Venezuela, que claro, en este caso mi mamá venezolana comenzó a trabajar una vez más, pudo comenzar a ejercer. Mi papá, gracias a Dios, le dieron trabajo en Venezuela porque como era pastor, uno puede ser pastor en cualquier parte del mundo, gracias a Dios. Y comenzamos a vivir en Venezuela.
Y para nosotros éramos pequeños, mis hermanos son los que recuerdan un poco más precisamente de cómo fue esa transición de cambiar de país. Y precisamente cuando nosotros llegamos a Venezuela comenzó nuestra vida. Yo era la más chiquita y comencé desde kinder, preescolar, ahí a estar en Venezuela y a estudiar bachillerato, primaria, luego bachillerato y así. Entonces, ahora uno dice, ¿por qué? ¿Por qué razón cambio? Hubo ese cambio, ¿ok? Dios sabía por qué, y ahora gracias a Dios, porque con toda esta crisis en Venezuela, gracias a Dios tenemos pasaporte colombiano y resulta que tenemos buena familia. Ahora sí, pastor, qué bueno, más iluminado. Aquí Pastor, tratando yo le de, contaba a que nosotros somos medio contemporáneos, pero estamos claros que usted es mayor. más Pero, grande sí, en tamaño. mayor. Pero precisamente mis padres también tomaron una decisión en ese momento por la guerrilla, por eso dije lo de contemporáneos, más o menos una diferencia como de 5 o 10 años, pero fueron a Venezuela. Cuéntenos usted, ahora en Bélgica, ¿qué le tocó hacer? ¿Qué Pues hizo? nada, ¿A qué se imagínate. dedicó? No, pues yo como tengo un dicho, digo, me ha tocado de todo en la vida, lo único que no puedo hacer son dos cosas. Eh, Mejor dicho, no lo voy a decir, pero, No, pero pero de verdad. menciona las que hay que mencionar porque eso forma parte del testimonio, pastor, Ok. para que la gente sepa que sí se puede cambiar en Dios. No, sí, es una bendición. Salimos de Colombia, eh, llegamos aquí a Bélgica en el 98, 99. Fue una experiencia interesante porque en ese tiempo aquí en Bélgica la situación no era tan abierta como hoy en día. Había mucha discriminación con la parte de los extranjeros y nosotros llegamos como ilegales de cierta manera. Llegamos en un estado de pidiendo refugio, lo cual tampoco era algo muy grato. Eh, Claro. y todo eso trajo consigo muchas consecuencias, pues de bendición, digo yo. Eh, Así que uno de los puntos fuertes, como todos los que estamos en el extranjero, uno es el idioma, la dificultad con el idioma. Llegar aquí, Bélgica es uno de los países que cuenta con tres idiomas oficiales, el francés, el flamón o holandés y el alemán. Y tener que enfrentarse ahora a una situación como estas, y yo no soy muy dado para los idiomas, inclusive el español, lucho con él, así que imagínense con otros idiomas más, qué difícil, qué difícil. Pero nada, Dios nos bendijo aquí. Aquí te hicimos parte de los estudios de high school, eh, Ok. pero fue todo un proceso el estar aquí porque la diferencia de lugar, el cambio de lugar, el hecho de que cuando yo estaba allá en Colombia, en el sur, pues un ambiente muy tranquilo, muy bonito, yo llamo porque era en medio de la naturaleza. Y yo creo que aquel que ha vivido en la naturaleza sabe que vivir en medio de la naturaleza es una bendición, disfrutar de todo lo que es natural, la alimentación natural, disfrutar de los animales, de ese ambiente hermoso, maravilloso, pues es algo que nadie te lo quita y nadie me lo quita. Recuerdo muy buenos esos momentos. Se extraña, por ejemplo, en estos países de Europa donde estaba pura ciudad, pues para mí fue difícil en el momento. Pero también hubo algo interesante, profe, fue el cambio de lugar, también trajo consigo una libertad de pensamiento. El hecho de llegar aquí Oh, todo libre, todo lo que usted puede hacer es permitido, todo lo que usted tiene a mano lo puede realizar. Y para mí fue unos momentos difíciles porque aquí fue donde llegué ya a llegar a consumir grandes sustancias perjudiciales que hasta el día de hoy, mire cómo me afectó. Eh, ya vemos los efectos. Pero, pastor, una pregunta, precisamente con eso de la libertad de pensamiento, usted sabe que muchos jóvenes en la edad adolescente quieren hacer lo que se les dé la gana, que nadie los dirija, que nadie tal. ¿Qué piensa usted precisamente con eso de las normas? Porque a veces pensamos que, por lo menos las dictaduras en los países, que no, que cuando las dictaduras pasaban, si la persona tenía una buena visión, entonces el país avanzaba. Que a veces de dejar al ser humano hacer lo que quiera es como que contraproducente, porque precisamente a veces lo que queremos hacer no es lo más adecuado. ¿Qué cree usted? Pues a mí me gusta mucho la libertad. Me gusta la libertad porque cuando tiene la libertad, pues tiene todo un panorama para poder avanzar. Pero a veces la libertad es buena tener también ciertos parámetros bien establecidos y claros para esa libertad que se brinda. Y en esto es lo que a veces para mí, con una perspectiva cristiana, no se encuentra esos parámetros, sino que la libertad está para que tú hagas, para que tú deshaga. Y entonces no están esos parámetros que te ayuden como esto, no,
Eh, y eso Bueno, perjudica pero eso me suena así eso como lo que perjudica a la dice larga. Spider-Man, que la libertad es un privilegio y es una gran responsabilidad, pero precisamente hay que saber cómo hacer el equilibrio. Porque a veces queremos ser libres, pero si no tenemos razonamiento, vamos a hacer quién sabe qué cosa. Pero ¿dónde entra eso de seguir las ordenanzas, la ley de Dios y todas esas cosas para que libremente queramos hacer lo bueno? ¿Será que se puede? De ahí surge uno de los puntos fundamentales, el hecho de que yo llevo aquí, no soy, en cierta manera, no soy cristiano de lleno, conozco la religión, conozco el cristianismo, eh, pero cuando uno conoce la religión, cuando uno tiene de cierta manera a Dios, hay siempre esa cuestión de si sí, si no, si sí, si no, si no. Pero entre uno más se acerca a Dios, y entre más uno se acerca al estudio de la palabra, a comprender la voluntad de Dios para nuestra vida, es cuando podemos nosotros mismos comenzar a encontrar nuestros parámetros para la libertad que poseemos y tenemos. Pero a veces sufrimos por eso. Mi experiencia, yo sufrí por eso, porque sentía un radicalismo totalmente al aceptar la religión del cristianismo. Para mí era muy impositivo. Pero tuve una madre que siempre la resalto, unas ideas geniales, creativas. Comenzó en medio de mis problemas de adicción, comenzó a pagar mi dinero cada vez que yo fuera a la iglesia. Y entonces para mí eso era una bendición. No ir a la iglesia, para mí era una bendición que me pagaba por ir a la iglesia, porque tenía recursos para yo poder entonces Pero ahora. fíjese, eso forma parte como que de las piecitas que uno en ese momento piensa que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Pero entonces su mamá comenzó, o sea, esto, madres que nos escuchan, vamos a ponernos creativas, porque eso está obligando al muchacho de estarle dando correa, de estarlo amenazando. Fíjense, su mamá le pagaba para ir a la iglesia. ¿Y qué hacía usted con ese dinero? Ah, qué bendición. No. Uy, nada, nada, pero buenísimo, güey. No, ¿Y pues cuánto tiempo pasó ese así? dinero fue digerido a través de... ¿Cuánto tiempo pasé así? Yo pasé un par de años aquí en Bélgica de esa manera. Fueron, sí, casi 3 años, 3 años y medio, en medio de... Y hasta que un día de esos pagos que mi mamá me hizo, eh, me pagó, había una semana, justamente porque había una semana de evangelismo. Yo iba a Fernando de la Rosa, amante, apasionado a lo que es evangelismo. Fernando de la Rosa, un saludo. También veo a la profeta Mara, un saludo. Y entonces, una semana de evangelismo, mi mamá me dijo: mira, aquí va el dinero para que tú vayas a la iglesia. Y yo, uy, qué bendición. Y todo eso para mí era cuestión de consumo. Y recuerdo que O ese sea que a día, usted le convenían las campañas porque iban más veces a la iglesia y había más dinero. claro, es una bendición. Y entonces, perdón, el 27 de septiembre del 2002, eh, era un viernes. Y ese viernes 27 de septiembre, la primera vez en mi vida, para mí fue muy marcante ese momento. Fue el momento cuando consumí y me inyecté. El hecho de inyectarse tiene mucho, para mí, pues en mi experiencia, tiene muchos efectos más, bueno, que te ponen más happy y te mandan a otra dimensión. Y lo cual también su reacción tiene algunas consecuencias al día siguiente. El día siguiente, pues yo volví a la iglesia, pero estaba pues en mi mundo, nada que ver. Fui a la iglesia pues buscando pues dinero que me diera. Y ese día para mí pues fue muy marcante porque en medio de mi situación, eh, el pastor que predicó ese día, para mí me tocó bastante. No sé, hizo un llamado que yo no creía en los pastores, que hoy soy pastor, qué cosas de la vida. No creía en ellos, me caían mal, me parecía totalmente en contra de. Y trataba de burlarme siempre de los pastores, siempre yo trataba como que, los pastores, qué cosas. Y ese día el pastor hizo un llamado para que la gente pasara. Y yo en medio de mi situación como estaba, dije: me voy a burlar del pastor. Esa iglesia es una iglesia que la puerta se encuentra en el medio. Yo estaba justamente en la parte de atrás. Entonces me paré y entonces el pastor dijo: uy, gloria a Dios, un hermano que viene para el frente. Y cuando me voy para el frente, yo salgo por la puerta del medio. Quiero salir por la puerta del medio para reírme y burlarme de que lo hice hablar diciendo que había uno más, pero me estoy yendo hacia afuera. Y cuando voy a salir, realmente no pude salir. No sentí algo que me decía: pase al frente, ve al frente. Y para mí, pues salí al frente, fui al frente y dije: voy a ver qué pasa. Voy al frente de la iglesia, y tan pronto yo paso al frente, el pastor dijo unas palabras. A él lo estaba esperando. Y terminó, oró, y esas palabras que a veces, profe, a veces uno dice palabras que uno piensa: ¿qué efecto pueden tener palabras? Y la verdad que las palabras tienen muchos efectos.
Por ejemplo, en mí, para ese día 28 de septiembre, para mí tuvo grandes efectos, porque para mí esas palabras comenzaron a resonar en mi cabeza en ese momento. ¿Por qué terminé de orar cuando yo paso al frente? Y después él me hace una pregunta, Anderson, Dios me ha mostrado que usted es uno de los candidatos para bautismo esta tarde. Y yo, Amén. ¿usted me conoce a mí? ¿Usted sabe quién soy yo? Usted no sabe. La pregunta famosa, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Sabe quién soy yo? O sea, no, nada que ver como para yo estar en una iglesia y ser bautizado. Y le comienzo a contar. Y entonces Claro. él dice, déjeme hablar. Y ahí fue el momento de hablar con los ancianos, con los líderes. Y algunos estaban en contra, otros a favor. Y entre todas las decisiones, el pastor tomó una decisión que para mí me marcó. Y fue, sí o no, yo tomo la decisión y lo voy a bautizar el día de hoy, siempre y cuando él esté de acuerdo. Amén por esos Y, pastores que por la obra van contra la corriente. y pues ese día yo pues me bauticé ese 28 de septiembre de 2002. Y ¿Y qué fue, pasó después de bautizarse, pastor? Me imagino que la iglesia le dio la super bienvenida, acogida, comenzando a estudiar la Biblia con usted y todo. ¿Qué pasó? pues no, la situación fue que en ese momento yo estaba pues, en ciertas circunstancias. En ese momento yo tenía una novia, que hoy en día es mi esposa. Agradezco mucho a mi esposa y a mi novia en la época, porque ella y a mi suegra y a mi mamá son las personas fundamentales. Porque sucede algo con mi suegra. Mi suegra, en su manera, me dejaba ir a la casa, me daban tiempo, pero en aquella época, en la que era mi amiga y deseo de ser novia, me ponía siempre, llegaba a la casa y me ponía siempre a estudiar la Biblia. Y el tiempo que estaba en la casa era leyendo Biblia o leyendo Espíritu de Profecía. Y yo no, qué cosa. Y ahora, cuando ya pues me bautizo, yo tenía, pues en cierta manera, tenía una doble vida en el momento de bautizarme, pues, literalmente, porque yo no estaba metido en la iglesia, simplemente yo iba por una cuestión de financiera que mi mamá me pagaba para que viniera, para que fuera, pero que mi vida está totalmente pegada al mundo. Pero ese día tomé una decisión y mi decisión fue personal con Dios. Yo le dije, Dios, si en medio de mi lucha y donde me encuentro, tú logras cambiar mi vida y yo puedo dejar esto que me estoy hundiendo cada vez más en medio de este mundo totalmente eh, que no va con los planes de Dios, que el mundo del consumo y la droga, si yo puedo salir, si yo puedo no continuar, si yo ya me detengo, yo voy a tratar de Sí, cambiar mi porque vida. eso es difícil, porque hay unos que necesitan rehabilitación. ¿Usted cómo fue? O sea, de repente dejó y Y ya. para mí sucedió algo que para mí es uno de los grandes milagros de todo, es que tan pronto yo fui bautizado a salvo, el día lunes voy a la clase y voy a la escuela, y el momento de la presión de los jóvenes, pues ya yo estaba en medio de ellos, compartíamos también ciertos productos, y ya dije, no, no voy a intentar yo mismo decir no, voy a ver que puedo, no. Y como siempre, a veces y yo creo en esto, no sé si alguno de ustedes, amigos que están ahí conectados, o profe, cuando uno se bautiza, como que siente uno algo diferente, como que hay algo que Dios pone en ese bautismo, algo que también la fe, la creencia hace que usted Amén. sienta diferente. Y entonces eso me motivó a mí, yo quiero hacer un esfuerzo en mi parte, yo quiero hacer un esfuerzo a ver qué pasa. Y entonces empecé, no, pero no podía, así que empecé siempre a ir con ellos. Pero cuando estaba allí y yo iba a fumar, iba a hacer las bolitas, no, y cuando ya todo armado, no, mire, tenga, paso. Entonces después comencé a decir, pero aquí voy entonces con ellos, entonces no vaya. Entonces comenzó un proceso, en cuestión de un par de meses, me encontré solo, Sí, porque la sola. desintoxicación no fue solamente del cuerpo, sino de las personas que lo rodeaban. Totalmente, y es uno de los puntos fundamentales, familia. A veces uno está contaminado por el ambiente que se encuentra y uno necesita a veces retirarse de ese ambiente para poder usted realizarse. Y muchas veces nosotros nos encontramos contaminados de esos ambientes, que son totalmente ambientes, yo les llamo satánicos, porque no te dejan progresar en muchos aspectos, espiritualmente, socialmente, financieramente, en muchos aspectos. Y no sé cuál sea tu ambiente y cómo te encuentres a veces en posibles burbujas que te afecten en tu crecimiento holístico. Y esos son los puntos que de cierta manera tuve que yo retirarme en cierto sentido. Y, y nada, al retirarme pues en soledad, la única apoyo que encontré fue el apoyo de mi novia y el apoyo de mi madre. Fueron las únicas dos personas que podía encontrar el apoyo. En la iglesia me pasó algo en la iglesia. Encontraba algunos que decían, en un par de meses más va a estar afuera, no le creamos a él.
Otros que decían, O ah, sea, es puro cuento. todo en contra, pues, definitivamente. Otros no es puro cuento, es bautismo por la novia, para que la novia lo acepte y pueda seguir bien, porque no, La no, está mareando. sí, así que simplemente, bueno, yo, Pero precisamente en ese momento la pregunta es, fíjense, ¿qué consejo le daría a las personas que cuando entran a la iglesia se sienten solas y por eso se quieren salir? Que por entrar a un grupo de amistades o la presión de grupo están dispuestos a hacer lo que no deberían hacer, precisamente. A usted le tocó como que una prueba detrás de otra y me da curiosidad saber, o sea, yo sé que fue Dios, pero a través de qué pasos diarios fue esa parte de que no, usted lo pudo lograr porque a pesar de que estuviera solo, a pesar de que nadie le confiaba en usted en la iglesia, que nadie daba medio por usted en ese momento, ¿cómo se mantuvo? yo creo, profe, que todo tiene también que ver con decisiones que uno toma en la vida, decisiones, una decisión de que he decidido entregar mi vida a Jesús y para mí ese es un punto fundamental, el hecho de decisión y al ver que a medida que yo me alejaba, iba como al mismo tiempo eh, descontaminándome, vamos a decir así, pues necesitaba, más me comprometía con esa cuestión de Dios y ahora comencé yo a pensar diferente, mi pensamiento ahora, ¿qué puedo hacer yo en favor de jóvenes como yo? ¿Qué puedo hacer yo en favor de personas que De tengan los una que se situación pueden estar parecida? pasando por una ¿Qué situación puedo, igual, pues. eso, entonces ese es mi pensamiento, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo para evitar que otros jóvenes posiblemente caigan en un problema como yo he caído? Eh, ¿Qué puedo hacer yo o sea, ese fue mi pensamiento y mi razonamiento de qué poder hacer, qué poder hacer, qué poder hacer. Y en base a esas Y ahí preguntas, comenzó a trabajar con los jóvenes, ministerios. Creo que había clubes allá en Bélgica o cómo y era ahí, el y ahí ministerio empezó juvenil. la respuesta de Dios, ahí fue cuando ya empezamos nosotros a trabajar. Hicimos un viaje a Colombia en el 2004 y en Colombia pues compramos todo el material de clubes y lo trajimos aquí y empezamos, hicimos el primer club hispano aquí en Bélgica, también hicimos el primer club de guía mayores aquí en la Federación o Asociación Franco-Belgo Luxemburguesa. Eh, y ahí empezó lo que fue el trabajo con los jóvenes, el cual les agradezco mucho porque he aprendido Que mucho por eso aquí en cómo Dominicana lo disfrutar. extrañan a morir y todo el mundo quiere que usted vuelva porque de verdad donde usted ha puesto el pie con los jóvenes, todos los jóvenes lo aman. No sé si es porque los entiende, porque nos sentimos identificados o porque precisamente eso, porque permítame decirle que lo admiro, pastor. Gracias, Ya, bueno, profe. no se lo había dicho, este es el momento de la verdad, estamos en vivo, pero por eso, porque mucha gente se excusa en esas cosas negativas que usted tiene para irse de la iglesia o para mantenerse en la iglesia criticando a lo que quizás que no son amorosos, que yo me bauticé y aquí nadie me dio la bienvenida, pero no te vas, pero te quedas, para puro fastidiar. En vez de quedarte y modificar, hacer el cambio sistémico, o sea, cambiar la realidad. Si no me gustó que yo cuando me bautizara me dejaran solo, yo voy a tratar de que ninguno de los que se bauticen de ahora en adelante queden solos. O sea, ¿cómo hacer esa decisión? O sea, de hacer los cambios positivos más bien en vez de estar criticando y puro dañando. Esos son retos, ¿no? Son retos poder hacer esos cambios porque son desafíos que uno se encuentra constantemente. Y en todas partes que uno va como pastor y como miembro de iglesia, siempre va a encontrar ese tipo de personas que son totalmente dañinas, y muchas de ellas, y con mucho respeto, muchas de ellas a veces ni siquiera se dan de cuenta, o no nos damos cuenta, me involucro, porque también posiblemente en algún momento ya he podido también perjudicar a alguien, ofender a alguien en el liderazgo, como hermano, como iglesia. Eh, y uno a veces, o a muchos no se dan de cuenta a veces de ese problema y dejando, uno tiene que también tratar de, pues, aquellos que tienen esa percepción diferente, pues dejarse usar por Dios para poder liderar, ayudar y orientar a otros. Sí, así que es un desafío y siempre me gusta trabajar con jóvenes justamente por ello, porque sé que trabajar con jóvenes es un desafío, pero es una bendición porque los jóvenes tienen tanto que dar que yo hoy veo y digo, oiga, no, ya, qué pesar que se me fueron mis años de juventud porque ya lo ven a uno y ya no es un joven. Así que ahora estoy, profe, en una No, no, dieta pastor, para seguimos hacer siendo plata jóvenes como hasta es los joven. 40 y pico. Vamos a seguir siendo jóvenes. No, no, yo tengo su Ah, no, por autoestima. aquí hay alguien Me que hace tiene falta cerca de los mucho. 40 y dice que a los 50. No, y así Pero, pastor, ahora sucesivamente. cuéntame en qué momento tomó la decisión. Por aquí le manda saludos la profe Tamara, el profe Said. Vi que también Gracias, se conectó gracias. Fernando Rosa. También está Lisbeth, dice que lo extrañan en la UNA, pastor. Pero, pastor, yo le Gracias. quería preguntar, ¿en qué momento decide estudiar teología? ¿Y cómo surgió eso? ¿Y cómo? ¿En dónde? Este teología fue un Si nadie proceso. daba medio por usted, ¿cómo se ganó la confianza de la iglesia? No, fue un proceso. El momento que empecé a estar con jóvenes,
empezaron a ver un desarrollo en el liderazgo juvenil y también pues el hecho de implementar nuevas ideas y trabajé muy de fuerte con mi cuñada actualmente, Liliana, y también pues mi esposa actual. Fuimos el equipo de tres, fuimos los tres que trabajamos aquí fuertemente. Al ver el resultado y todo lo demás, pues se va ganando uno la confianza del hecho de que no era como se pensaba. Y bueno, totalmente, eso sí les cuento familia, fue que todo lo que es amistad del mundo quedó aparte y olvidada. eh, Olvidada totalmente. Hasta ahora que estoy aquí es que he retomado contacto con algunas de esas personas. Estamos hablando ya de hace aproximadamente unos 20 años atrás. Tomando contacto ahora, pues ya con otro pensamiento diferente, pero sí tuve que dejar totalmente atrás mucho de las amistades y el entorno. Entonces, ahora, después de estar en medio de ello, se formaron los clubes de conquistadores, clubes de aventureros, clubes de guía mayores a nivel de asociación. eh, Formamos líderes y de hecho ahora yo me decía, bueno, ya hay otros líderes que vienen, ¿qué otros desafíos? Y siempre me llamaba la atención ser misionero. Entonces apliqué para ser misionero en Congo y fue aceptado, fue interesante. Yo, wow, para el Congo, chéverísimo. Y todo estamos planificando el viaje cuando voy ya para la cuestión del vuelo, a comprar el vuelo. Al director de Adras le dio por hacerme una pregunta y me dice, ¿y usted habla inglés? Y yo le digo, no, no hablo nada. Me dice, ay, no, lo que pasa es que el director actual que acaban de poner en Congo de Adra, él es americano y no habla nada francés. Entonces necesitamos que quien vaya misionero hable inglés. Yo, ay, no, qué frustración. Frustración porque era mi sueño que quería ser misionero y entonces, no, ¿ahora qué voy a hacer? Y entonces dicen, no, pero no quería nada de pensar, yo quería ser misionero porque me gusta el hecho de servir, el hecho de estar con Claro. contacto humanitario. Y entonces no, nada que ver. Entonces, durante todos los años, o los años que he estado con jóvenes, nunca yo he predicado. Yo no he predicado porque para mí la predicación, nada que ver, y no, no soy, como dicen, no soy para eso, para predicar. Y los que conocemos sus secretos, que quería predicar un día en chancleta. Por eso mismo, no soy para predicar. Y entonces me pone el pastor Omar Velázquez, es hijo uno de los decanos de teología de la Facultad de Teología de Montemorelos, que estaba aquí misionero en Bélgica, que llegó para esa época, y viendo mi liderazgo de juventud, dice, no, oiga, Ángel, ¿y usted por qué no predica? Yo digo, no, pastor, es que yo detrás de cortinas, ¿sí? Yo aquí, ojo. Me dice, no, no, tú vas a predicar. Y me dio tan duro, o sea, me puse encima, predica, 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 y prediqué. Y, y entonces, quien me acompañó ese sábado fue un conquistador. Y entonces el conquistador Sí. al orar, cuando está orando, el conquistador dice, bendice al pastor que va a predicar. Y para mí esas palabras marcaron, otra vez palabras, marcaron para mí, bendice al pastor. Yo soy el que va a predicar. Me dice pastor, me está acompañando un pastor, pero me quedó marcando, prediqué. Cuando terminé de predicar, la gente en la puerta me dice, pastor, Dios le bendiga, pastor, muy bien, pastor. O sea, la gente, son algunos de burla y otros, pues por el que dijo el niño, un niñito de 11 años que Lo había dicho eso. animaron. Y yo, pastor, 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 me fui para la casa, me encerré en el cuarto y comienzo a buscar en internet. Internet. No ¿Qué suena para mal. pastor? Y entonces en pastor me aparece teología. Imagina dónde yo estaba, ni siquiera sabía que era teología. Ahora yo busco dónde estudiar teología. Las primeras universidades que me Ok. aparecieron fueron las universidades católicas de aquí de Bélgica, la Universidad Católica de Lovaina. Y entonces dije, para ahí me voy. Entonces le digo, mamá, voy a estudiar teología en la Universidad de Lovaina. Me dice, ¿cómo, hijo? ¿Va a estudiar teología? ¿Y eso? Y, uy, mi hijo, mire, no es que esté en contra, pero quiero ponerle claro, mire, un pastor, es que estudia teología es para ser pastor y esto y esto. No, 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 yo quiero ser pastor. Yo quiero estudiar teología. Pero es para ser pastor. Yo digo, no, yo quiero estudiar teología para aprender y para ser misionero. Entonces me dice, pero bueno, si es así, estudia en la Universidad Adventista. Ok. Y yo, Universidad Adventista. Y yo, Universidad Adventista, ¿dónde hay eso? ¿Cómo se come eso? O sea, yo ajeno, o sea, vengo de un lugar, yo busco en internet y la Universidad Adventista que encuentro primero es la de Andrews. Era la de Francia, la de Andrews, la de Plata, de Montemorelos, fueron las cuatro que encontré rápido. Pero estamos hablando de dinero. Yo, uy, no, pero eso está muy caro, demasiado caro. Le dije a mi mamá, mamá, oremos. Y postulé a la más barata del momento, que era la de La Plata, las que encontré. Postulé. Me respondieron la misma semana. De una me respondieron. Me pidieron que sí, me dijeron que todo. Entonces yo mando la información que me piden, mando todos los papeles, cartas de iglesia, todo se hizo rápido, lo mandé como a los días.
Y entonces ellos me decían que la respuesta era con el número de matrícula, para que con esa matrícula y una hoja que me mandaban sacar la visa para ir. Ah, Y ok. el proceso. Pues, profe, hasta el día de hoy nunca he recibido respuesta de la Universidad de La Plata. Nunca recibí respuesta. Y eso fue Dios, porque nunca recibí respuesta. Y entonces justamente esa semana me llega una carta de la federación o del campo de aquí local diciendo, mire, hay un stage, hay 15 días que están pagando para que vayan jóvenes con futuro perspectiva para ser pastores, para que vayan a Cologne, a Francia, a la Universidad de Francia, para que tienen clases y vean cómo funciona todo, y pago. Me sorprendió Ok. mucho porque yo decía, yo nunca, a nadie le he dicho nada, teología, nadie, solamente mi esposo y mi mamá y todo. Me llegó una carta a mí de la federación del campo, me llegó una carta para eso. Fui, fui allí, me pareció muy hermoso el lugar, la universidad en Francia es muy hermosa, me gustó, fascinante, pero no me sentí tan convencido de. Entonces dije, bueno, si es el lugar, yo voy a proveer. Cuando vi los precios, llegué a la federación aquí, al campo, pregunto con cuánto me van a apoyar, ya que me han mandado eso, a ver qué yo podía sacar de ayuda para los estudios, porque es tan caro. Y me ayudaban con el 20%, lo cual me correspondía a mí pagar 4.800 euros. Yo decía, 4.800 euros, yo no tengo de dónde sacar eso. Entonces dije, bueno, vamos a seguir orando. Mientras eso, el plan con mi esposa estaba para casarnos. Es el mismo año, final de año. ¿Y qué familia? En corto, ese mes, a final de mes, que ya he puesto la oración, que ese mes acababa todo, ese mes llegó la mamá del pastor Omar, que es el pastor misionero que estuvo aquí. Y cuando llega la mamá del pastor Omar, voy a saludarla. Y al final, cuando la saludo, me dice, ¿sabe qué, pastor? ¿Sabe qué, Anderson? Yo, Anderson. ¿Por qué me dice Anderson? Como con confianza. Me dice, sí, Anderson, es que mi hijo me ha mandado muchas fotos de usted y demás. Y quiero decirte algo. Eh, Mi esposo y yo, cada vez que salimos de México, siempre buscamos jóvenes prospectos para teología, para apoyarles. Y Dios me ha mostrado que usted es uno de esos jóvenes que puede estudiar teología. Y me gustaría pues decirle Amén. que te vamos a apoyar para que estudie teología. Pero ella no lo sabía. Yo dije, pero ¿cómo así, profe? ¿Cómo así, hermana? Me dice, sí. Así que piénselo bien. Eso era en marzo. Para que ahora en agosto entre a clases. Yo, ¿cómo en agosto? ¿Y qué voy a hacer? Y entonces, pues ahí fue que surgió la idea de teología, de esa manera. Después todos fueron milagros porque puse la última prueba para estudiar teología y le dije a Dios, le dije, Dios, le voy a contar a Ariana, que era mi novia, voy a decirle que me voy para México dentro de 3 meses y medio, 4, y entonces Desde Bélgica. a ver qué me va a decir. Yo decía, es imposible, me va a decir, y el matrimonio para diciembre, ¿qué? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Estaba seguro yo de eso, y la invité al día siguiente a la casa a almorzar, y le digo, oye Adriana, ¿sabe qué? Mire, le cuento. Y me salió una oportunidad, parece ser que me van a apoyar. Y la mamá de Pastor Omar me está invitando para que vaya a México. Me va a dar un trabajo para que pueda pagar parte y cosas así. Y me dice ella, uy, genial, Ana, la respuesta de Dios que estamos esperando. Bueno, y yo le digo, y Adri, Gloria a Dios. ¿y nosotros qué? Dice, no importa, eso es secundario. Lo importante es que seguir lo que Dios tiene para ti, seguir el plan de Dios para tu vida. Y yo digo, y nosotros, no pasa nada, Dios nos va a ayudar. Y yo, como así? Pero yo estaba esperando que me dijera algo que no. Como dijo que sí, dije, bueno, familia, a preparar todo y me fui. Así fue que me fui para Ay, México. pero tengo entendido que usted no se quedó solo con esa de teología, luego fue maestría. Ah, No, luego terminé ¿cómo teología. terminó? ¿En dónde hizo la maestría? ¿También del otro lado del mundo? Pues es parte de los rompecabezas que suceden. Nunca pensé estar en México y pues Dios me llevó a México a estudiar, a aprender, a conocer. Tuve la oportunidad de estar allí en Montemorelos, en Linda Vista como estudiante, dos lugares maravillosos, hermosos, que recuerdo con mucho aprecio. Y después de allí tenía la oportunidad de esperar 9 meses para formar parte del equipo pastoral de la Unión de Chiapas, la nueva unión de esa época que iba a surgir, pero tenía que esperar 9 meses. Y uno de los maestros me aconsejó, que por supuesto creo que usted lo conoce muy bien, el pastor Marco Tulio Terreros, eh, pastor Terreros, colombiano, excelente, y me Tío dice, mío, nos cuidaba nosotros cuando éramos chiquitas, la hermana Isalia, la esposa del pastor Terrero. bueno, pues mire, ese, No se conocen en su conciencia. y entonces en base a eso, al consejo de él, me dice, Anderson,
tú tienes un perfil académico y tú podrías aprovechar eso para que pudieras estudiar. Entonces él me puso la idea ahí en mente y oramos y compartimos y después de eso traté de aplicar para estudio en Filipinas. Fui aceptado y llegué a Filipinas a estudiar allá en Filipinas en la universidad, en Ayas. No, y lo Y ahí, curioso es que eso es otra cultura, es otro sitio, otra cosa, pero resulta que en Filipinas conoció a una gentecita para que usted luego terminara en Dominicana, porque aquí fue donde lo conocí yo. y de ahí ¿Cómo voy terminó usted en la República de ahí Dominicana? voy para Dominicana, perdón, sí, para Dominicana. Resulta que yo voy allá y estoy haciendo la Ah, maestría no, sí, sí. y me registro para hacer doctorado ahí mismo. Eh, y me registro para hacer doctorado. Y entonces cuando me registro, está todo bien, cambian de decano y el decano dice, toda persona que va a venir a hacer doctorado tiene que tener 4 años de experiencia. Yo nomás tenía 2 años de experiencia. Entonces me aconsejan de que busque un lugar para aplicar para tener 2 años más de experiencia. Yo no tenía dónde. Yo acababa de casarme, tenía apenas 6 meses, 7 meses de casado. Acabamos de comprar todo. Estamos allí en Filipinas y ya yo, uff. Y yo, ahora, ¿para dónde agarro? ¿Qué voy a hacer? Entonces yo les dije a ellos, ¿sabe qué? Si en este mes que tenemos, el 15 de octubre, no tengo yo llamado, yo me quedo aquí. Porque ya estoy aprobado. Ya se tiene que hacer válido la aprobación que tienen, el documento que tenemos. Pero por el consejo de ustedes, yo quiero buscar un lugar. Y si es la voluntad de Dios, Dios va a abrir una puerta, no sé de dónde, porque no tenía ni idea de nada, de nada. O sea, totalmente, no he aplicado a ninguna parte. Eso fue sorpresa. Y entonces aplicamos, comenzamos a mandar, acabamos de mandar, comenzamos a ver, algunos hermanos, algunos pastores me dijeron, más me la hoja, porque había mucha gente que no tenía trabajo. Y en esas, resultó que para el 15 de octubre teníamos 3 lugares para poder ir. Eso para nosotros fue Amén. una bendición. Uno era República Dominicana, otro era la isla de Palau y la otra era Brasil, en Belén. 3 lugares para poder ir a trabajar. Y el 16, profe, nos llegaron 2 llamados más, uno para trabajar en los países árabes como pastor asociado, Emiratos Árabes, y otro para trabajar con los musulmanes en todo lo que es la parte de Filipinas e Indonesia. Cosa que todos me gustaban, pero con mi esposa dijimos, nosotros oramos que hasta el 15 de octubre, por lo tanto, las otras 2 que llegaron después, las descartamos de una vez, teníamos las 3 primeras. En base a esas 3, empezamos a analizar en oración, oramos mucho por esos 3 lugares, y viendo los 3 lugares sentimos que el lugar que podíamos nosotros aprender más, y también podíamos aportar, pero también nosotros nutrirnos, sentimos que era República Dominicana y tomamos la decisión por ir a República Es que Dominicana. eso es lo que creía usted, pero es que del plan de Dios eso estaba tan perfecto que usted tenía que conocerme a mí, pastor. A otro nivel. Tenía que conocer a todos los jóvenes, tenía que conocer a todos los que se están conectando ahora, precisamente, porque nada sucede por casualidad. Pero precisamente yo lo escuché por ahí hablando de que a usted le gustaba eso del ser obra misionera, del ser misionero y todo eso. Cuéntele a los oyentes, porque resulta que yo ya me sé esa historia. En Dominicana, aparte de trabajar con los jóvenes, usted hizo un instituto. ¿Cómo estuvo eso? Cuénteme, ¿en qué consistía? Porque hay muchos jóvenes aquí que no saben qué hacer con su vida. Pero vamos a aprovechar estos momentos de publicidad para recomendarle que usted puede dedicarle su vida a Dios a través de la obra misionera. No, pues profe, tuvimos la oportunidad y el privilegio de trabajar allí en Dominicana, en la República Dominicana, ahí en la Universidad Adventista, como maestro de teología, también como pastor de la universidad. Y también me dieron una responsabilidad ahí de apoyar el departamento de misiones. Así que estuve como coordinador del departamento de misiones, el cual pues tratamos de implementar el Instituto de Misiones y poder empezar por la parte más sencilla, que es trabajar en la parte local, para luego así tener la visión para poder salir. Esa segunda parte no la logramos todavía, de sacar a alguien de República Dominicana, pero espero que estén allí todavía trabajando en esa idea. Lo bueno es que en mente es siempre servir a la comunidad. Como iglesia, como cristiano, uno de nuestros fundamentos debe ser el hecho de ser esas manos ayudadoras que puedan brindar un servicio a aquellos que lo necesitan. Y todos nosotros como cristianos tenemos la oportunidad de poder servir. No importa que no tengamos dinero. Profe, usted sabe y nos consta qué dinero tenemos nosotros. No tenemos dinero, pero Dios nos permitió tener varios impactos misioneros en varios lugares.
¿Por qué? Porque cuando uno se pone en mano de Dios, Dios responde, Dios bendice y Dios abre puertas. Y fueron varios jóvenes que también con sacrificio, los chicos también con sacrificio, también buscando maneras, recursos para poder realizar estos proyectos, pero pudimos hacer varios proyectos en la capital, en Magua, en Puerto Plata, eh, cerca de la universidad. Fueron varios proyectos de impacto donde llegamos y tratamos de hacer un cambio al medio en el cual nos encontrábamos. Sí, así que jóvenes, si usted, alguno de ustedes está allí motivado de qué hacer, yo qué puedo hacer, primera idea, usted puede ser un hombre creativo, una mujer creativa, lánzate en un proyecto totalmente donde pueda hacer servicio a la comunidad. ¿Qué? No sé, ingéniese algo, por ejemplo, ahora, no sé, ideas pueden haber muchas, Por lo pero si menos usted tener dice, mensajes positivos en este momento de pandemia que la gente se está volviendo loca. es al menos eso. Si ahora usted dice, pero aquí yo no quiero estar porque X o Y razón, también la Iglesia Adventista tiene un programa muy especial para todos los jóvenes que quieran participar como misioneros en el extranjero. Ahora por la pandemia está un poquito en pausa, pero se va a abrir una vez más mediante el siguiente año, lo cual va a permitir que muchas personas puedan salir, jóvenes puedan participar de la experiencia misionera en el extranjero. Así que no hay nada que les impida. Simplemente es cuestión de deseo, planificación y proyectarse y avanzar en el nombre de Dios, dejándose guiar por Él. Así que Porque yo había escuchado antes, se sacaba más, era el que es profesional, lo necesitaban como profesional en distintas partes del mundo. Pero cuando estuve trabajando con usted, con el Instituto de Misiones, parte de los llamados ya ni siquiera eran profesionales, era lo que usted está estudiando. O se necesita ayudante de preceptoría, se necesita ayudante de un hospital, se necesita algún para barrer una calle, para construir casas, o sea, no importa la capacidad que usted tenga en este momento, siempre hay un lugar para todos. así no siempre hay un lugar, hay para todo, para todo. Inclusive hay allí para personas que cuiden niños, huérfanos, para que tengan, como sean padres, si hay algún adulto que dice, yo soy adulto, no sé ni qué hacer, pues hay la solución, mi hermano. Hay lugares donde están necesitando misioneros, familias, Hay misioneros, geriátricos que hogares, necesitan ayuda. para cuidar a niños, a huérfanos, necesitan inclusive, no, para todo, hay para todo. Ustedes se van a Es sorprender. más, hay muchísimos llamados para enseñar español ahora. Sí, Antes era para ir a enseñar inglés, ahora hay mucha gente que quiere aprender español. muchos, sí. Sí, así que Pero Pastor, ahora que vemos más o menos un panorama, porque yo sé que hay muchísima tela que cortar y esto fue un resumen súper extremo, pero fíjense, en general, usted nació en Colombia por condiciones nacionales, por decirlo así, o culturales o de política, le tocó irse a Bélgica. En Bélgica fue que realmente liberó su mente con otras cosas, pero el Señor lo tenía guardadito a través de su madre para que usted hiciera lo que tenía que hacer, trabajar con jóvenes, capacitarse, tener la idea de estudiar teología, y de ahí lo llevó a México para que estudiara teología, luego lo mandó a Filipinas, luego lo mandó a Dominicana, y actualmente ahorita está en Bélgica, pero entonces, como consejo, cuando hablamos de esos momentos en nuestra vida que no entendemos, que no sabemos por qué sucede, pero que pasado un tiempo, por lo menos usted todavía no es viejo, porque quiero decir que es súper joven, ya que tenemos la misma por ahí. Pero precisamente uno ve hacia atrás y tú ves parte, porque sabemos que Dios va a seguir perfeccionando la obra. Pero esa parte que vemos, que tiene como sentido, en el momento que nos suceden las cosas dramáticas, no lo vemos así. O sea, ¿qué recomendación daría? Fíjese que a José todas las cosas dramáticas también le pasaron, pero Dios tenía un plan para con él, que era preservarle la vida a muchísima gente en Egipto. Entonces, con su vida, porque yo sé que cada uno de nosotros tiene una historia que también tú dices, wow, solo Dios la ha dirigido. ¿Qué consejo le da a los que nos escuchan, ya que ya estamos llegando casi que al final, precisamente para ver estas situaciones de nuestra vida? para mí uno de los consejos, y justamente esta semana mientras hablaba con mi esposa evaluándonos, porque como familia nosotros tenemos una idea de que es siempre tener claro nuestros objetivos, hacia dónde queremos ir, tener claro nuestra visión como familia, dónde queremos vernos en 10 años, dónde queremos vernos entre 15 años, 20 años. Entonces estamos analizando esta semana, analizando nuestro proyecto y plan de vida que habíamos hecho unos años atrás, en dónde estábamos y qué ha cambiado y qué tenemos que ajustar. Y una de las palabras que salió entre nuestro diálogo como pareja es de que a veces nosotros dejamos de lado, ignoramos un punto fundamental y es tener paciencia en el plan de Dios. La paciencia es fundamental y a veces nos desesperamos. Y a veces estamos como que, ay, ¿por qué no vemos claro? ¿Por qué no tenemos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero justamente es ahí donde yo quiero decirle, familia, alguno de ustedes tal vez pasa por algún momento así,
de desespero, pero es que no veo una respuesta clara, pero es que no entiendo, pero es que ¿por qué me pasa a mí esto? Es que no sé qué hacer. Paciencia, paciencia, paciencia y no dejes de hablar con Dios, porque Dios Eso. escucha, Saber en quién Dios uno cree y responde. confía. Dios escucha y Dios responde. Por eso hay un versículo que para mí ha sido clave en todo y lo comparto muy a menudo, es el versículo de Isaías 59, 1 y 2. Nunca, nunca Dios ha cerrado su oído para escucharnos. Nunca Dios ha encogido su mano para socorrernos. Nunca. Sino que somos nosotros los que nos alejamos de Él. Si alguna vez usted ha sentido eso, que Dios no me escucha, que Dios no me ayuda, que no encuentro claro las cosas para mí, no es Dios. Soy yo Amén. que no estoy poniendo de mi parte, soy yo que me estoy alejando, soy yo que no estoy viendo. Entonces ahora mi oración es, Señor, ayúdame a quitarme ese velo para poder ver su mano. Ayúdame a quitar ese velo para poder comprender. Tenga paciencia, confía en Dios, porque Dios está obrando y Dios seguirá obrando en nuestras vidas. Amén, amén. No, pastor. Precisamente eso va de la mano en el reto que tenemos aquí en la cuenta de radioviene.com, que es el estudio de la Biblia de manera juvenil, de manera relajada, de manera sin ningún tipo ¿cómo le dicen?, de tabú. Estamos estudiando el libro de Oseas. Precisamente esta semana lo terminamos. Vamos por el capítulo 11 que sale esta noche y son 14 nada más. Y precisamente el pobre Oseas le tocó un montón de situaciones, pero que cuando vemos esto del rompecabezas de nuestra vida, a veces no entendemos ciertas cosas que nos pasan, pero hay que hacerlas para que después se unan con la otra pieza que todo va cuadrando. Pero a veces no nos damos cuenta, como usted decía, que es uno el que se aleja, que es él, o sea, Dios quiere hacer todo por nosotros, pero a veces uno no quiere. Uno, es como mi hermana en uno de los primeros capítulos, que cuando Osea se casó con Gomer como prostituta, se casó, tuvieron hijos y con todo eso ya después se volvió a ir a su vida al libertinaje. O sea, ¿qué puede pasar por la mente de una persona que tiene a alguien que la cuida, alguien que le tiene techo, que le da alimentación, que tiene unos hijos maravillosos y con todo eso decide irse a prostituirse? Entonces es muy fácil criticar a Gomer cuando a veces somos nosotros los que actuamos así con Dios. Eso es vital, ¿ah? Esa historia es muy, muy bonita, hay muchos cuestionamientos. Mientras uno lee esa historia, para mí es una de las historias posiblemente como más chocantes, ¿no? Algunos han visto, hoy en día ese libro de Oseas también está siendo muy estudiado por todo el movimiento y por todos aquellos que defienden la posición feminista y femenina. Pero es interesante verlo porque no tenemos que tirarnos todo el tiempo hacia un lado o hacia el otro, sino siempre yo trato de ver como perspectiva personal o como visión personal es de ver el panorama total. Primer punto, vemos allí en Oseas un hombre que entendía que Dios estaba actuando en él y debía obedecer a Dios. Y eso es Amén. fundamental. Es fundamental nosotros entender que Dios actúa en nosotros, que Dios sobre nosotros y que Dios nos habla claro. Y no es porque a veces parecen como contrastes, tenemos entonces que cambiar para ajustarme a lo que el ambiente me dice y ceder los principios, sino fundamento. Él tenía claros sus fundamentos. Eso es para mí fundamental. Conocer y tener claro el propósito de Dios con mi ambiente. Y ahí, por ejemplo, Amén. en eso es un punto fundamental, el compromiso de matrimonio. Un compromiso. Así que eso es elegante, es muy, muy bonito que está allí. El segundo punto, cuando vemos ahora la parte El segundo punto, y rapidito, porque nos queda un minuto que se va a caer la conexión. Chao, familia. No, pues, No, rapidito. no, de la perspectiva de Gomer, se le ha dado muy fuerte a ella. Pero también tenemos que conocer todo lo que es, lo que implica su vida, cómo es el sentimiento de ella, por qué, cuáles son las razones que le llevan a ella, qué hay detrás de esto. A veces no todo lo que nosotros hacemos causa felicidad. No todo lo que nosotros hacemos causa felicidad. Y no quiere decir que porque alguien lo hace es porque es feliz. O porque alguien lo hace porque quiere. Muchas veces se hace por otras razones en contra mismo de nuestra felicidad. Y es probable que le pase a alguien eso hoy, que esté haciendo cosas que no le causen felicidad, que lo hace por una necesidad, lo hace por diferentes razones. Pues yo le invito para que usted pueda pensar realmente y pueda reflexionar. Yo quiero hacer lo que me gusta, lo que me place, pero que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Amén, amén. Ay, pastor, muchísimas gracias por su tiempo. No se preocupe, que lo voy a llamar el próximo sábado para que sigamos hablando de Osea rápidamente. Pero, pastor, muchísimas gracias. Yo soy No, por gracias su a ustedes. tiempo, pero también, primeramente, gracias por dejarse usar por Dios. Y yo le doy gracias a Dios de que siempre lo buscó. Independientemente de usted que quizás estaba en algún otro ámbito de su vida, Dios no se detuvo
para que usted fuera quien es hoy y beneficie a tanta gente. Nos quedan 20 segundos. Muchísimas gracias, Pastor. Activo con Gracias a radioviene.com. todos, a todos. Coméntenos Un ahí en los abrazo. videos. A los que nos escuchan, muchísimas gracias por la conexión. Y Pastor tiene una deuda. El próximo sábado lo voy a llamar, así sea 2 minutitos, para que nos termine esta idea central de Oseas cuando vamos a terminar este reto. Bendiciones y una